Si quieres que tu próximo pastel se vea diferente, que llame la atención desde el primer momento y que tenga ese toque que haga que todos se pregunten cómo lo hiciste, quédate porque te voy a mostrar exactamente cómo lograrlo. Esta decoración de joyas que está tan en tendencia para que tú también puedas hacerlo y adaptarlo a tu estilo. Y si es la primera vez que me ves o ya me habías visto pero no te has suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones para que sepas cuando publicamos nuevo video, porque generalmente subo así decoraciones de pasteles pero también recetas deliciosas, así que suscríbete. Lo primero que vamos a hacer es pintar nuestra crema. Para esta decoración, la crema que estoy usando es una crema de mantequilla a base de merengue suizo. Hace mucho tiempo te compartí la receta en el canal, te lo voy a dejar ese video por aquí. También tienes la receta, el enlace a la receta abajo en la descripción. Y lo primero que haré es ponerle un colorante. El que yo te recomiendo que pongas son colorantes en gel, porque estos se distribuyen mucho mejor. Yo elegí este colorante rosa porque creo que se ve súper bonito, pero claro que puedes usar el color que tú prefieras. Y mi recomendación siempre es que vayas poniendo el color de a poquito, o sea, de a gotita, mezclas y lo vas agregando. Porque a veces nos pasa que ponemos mucho colorante desde el inicio y hay algunos colores que saturan mucho. Entonces la recomendación que yo siempre te doy es que lo vayas poniendo de a poquito y ya poco a poco, según tú quieras ir intensificando el color, pues vas agregando más gotitas. Y mezcla bien desde abajo porque a veces no está bien integrado, o sea, todavía en la parte de en medio tiene como vetas color blanco, color natural. Y bueno, si tú vas empezando a decorar pasteles, quiero que sepas que en este punto no se necesita la batidora, o sea, simplemente vas poniendo el color de a poquito y mezclándolo así directamente con una espátula o una palita. Mira, este es el color que a mí me gusta, para mí así ya quedó bonito de la decoración que yo quiero hacer. Aproximadamente aquí tengo 1 kilo de crema de mantequilla y yo le eché entre 6 y 7 gotitas, pero eso ya depende mucho de la cantidad de betún que quieras pintar y del color que tú quieras. Y ahora sí, como este es un pastel de decoración, pues yo ya tengo aquí armado mi pastel. Ya lo tengo aquí con la primera capa, que es la capa atrapa amigas. Este nada más es un video de decoración porque ya no había hecho de estos videos y me habían pedido mucho que hiciera decoraciones de pasteles. Entonces pues aquí ya lo tengo listo, pero si tú quieres ver esta receta de este pastel, que por cierto está buenísimo, no te pierdas el próximo video. Te lo voy a dejar aquí anclado cuando ya esté listo en una tarjetita, o también te lo voy a dejar en la descripción del video. De verdad está súper delicioso. Ahorita al final te voy a mostrar cómo queda la rebanada. Voy por mi base giratoria. Y ahora sí, como ya tiene, te decía, la capa esta atrapa amigas, ahora sí voy a empezar ya directo a poner la decoración. Y empiezo, bueno, tú puedes empezar por los costados, yo empiezo por la parte de arriba a poner mi crema de mantequilla. Ah, mira, no te dije, pero la primer capa, la crumb coat, ya debe de estar fría. Entonces, como el pastel ya está frío, tú lo tocas, ya no se te viene en los dedos. Eso es importante para que esta segunda capa de crema quede más bonita. Yo lo voy empujando, o sea, del centro hacia los lados, que vaya quedando liso, y después me voy por los costados. Aquí ya terminé de ponerla por los costados. Para hacer esto yo generalmente uso este tipo de espátula, se llama espátula de ángulo, y pues es la que te va a permitir hacer toda la decoración o embetunar más fácil. Y ahora lo que hago es, o sea, si te fijas, esta parte está dispareja, es cubrirla con más crema. Hay que ponerle mucha en esta parte porque ahorita le vamos a pasar una espátula por los costados. Dije espátula, pero me refiero a esta, es una raspa. Esta está alta y lo que voy a hacer es colocarla de esta forma, o sea, no la ponemos directo así de nosotros, sino la ponemos como en un ángulo de 45 grados, la apoyas desde la base y con tu otra mano vas a girar el pastel, justo como lo ves así, aquí. Me gusta mucho hacer estas decoraciones con esta crema, o sea, creo que facilita mucho la decoración de los pasteles, aparte está súper rica y en lo personal no creo yo que esté tan dulce como por ejemplo el betún americano, que te sirve para otras cosas, pero a mí me gusta este.
Mira, casi a la primera pasada ya quedó liso, pero si tú eres perfeccionista y no te gustan estos huequitos, simplemente tomas un poquito más del buttercream con la espátula, vuelves a rellenar y enseguida vas a volver a alisar. Pero antes de volver a pasar la raspa, lo que yo hago es irla limpiando si tienes una servitoalla o también con un trapito húmedo de estos de cocina. Ahora sí ya quedó súper lisito por los costados y también para la parte de arriba lo que voy a hacer es pasarle igual con una espátula de ángulo de afuera hacia el centro para alisar esta parte. Y todas estas marcas las vuelvo a alisar con una espátula más grande. Y esto de repente podría volverse como la pescadilla que se muerde la cola, o sea, alisas la parte de arriba, se te descompone un poco esta parte, alisas por acá y así, pero un truquito es que puedes llevar tu pastel a enfriar y en ese momento, o sea, ya que enfrió unos 5 minutos después, lo puedes alisar de la parte de arriba y te va a quedar mejor. Pero lo bueno de esta decoración es que no te tienes que obsesionar con bordes perfectos, además si hay alguna imperfección la podemos tapar con los detalles. Vamos a llenar las mangas pasteleras. Yo ya le puse aquí la boquilla o la duya y la puse así directo y nada más tienes que hacer el corte apenas que sobresalga de la manga. Estas mangas son desechables de tamaño mediano y yo lo que hago es doblarle un poco de la parte de acá arriba y pones tu mano de esta forma y apoyas la manga y entonces ahora ya nada más vas a ir empujando la crema. Si no tienes o no te acomodas, no tienes cómo apoyarte más bien, o no te acomodas de esta forma, puedes poner la manga en un vaso y así vas rellenando más fácil. Y así ya nada más la sacas, le das la vuelta y empujas la crema hacia abajo. Ya tienes tu manga así lista, te recomiendo que no la llenes de más porque se te puede derramar y aparte así queda mucho más cómoda para que la aprietes y puedas trabajar. Y mira este deli tip, si no tienes muchas boquillas y quisieras hacer diferentes decoraciones con diferentes boquillas, no tienes coples, puedes poner la crema en una manga sin cople y ya nada más lo que vas a hacer es irla metiendo dependiendo la boquilla que quieras usar. Me refería más bien a si no tienes muchos adaptadores, así nada más vas cambiando la crema de la manga con la boquilla que necesites. Y ahora sí te vas a traer tu pastel. Yo voy a empezar la decoración en la parte de abajo con la boquilla 115. Aquí vas a ir levantando un poco la mano haciendo este movimiento de arriba hacia abajo mientras vas girando la base. Si quieres puedes hacer el holán menos alto y más espaciado. Yo hice esta misma decoración también en la parte de arriba de mi pastel porque esta será la base del siguiente nivel. Y volví a hacer lo mismo justo hasta arriba del siguiente pastel. Después usé la boquilla 6B con crema en color blanco, bueno, color natural, y fui haciendo unas conchas. Repetí con la misma duya en la parte de hasta arriba. Ya no te alcancé a mostrar cómo puse el siguiente nivel, pero está súper fácil. Simplemente pones de estos soportes que venden así especiales para repostería. Los adapté al tamaño de mi pastel y puse el siguiente nivel. Pero es que ya se me estaba yendo la luz y quiero terminar esta decoración hoy. Pero ya tengo un video donde te mostré paso a paso cómo hacer pasteles así de diferentes niveles. Ese video te lo voy a poner aquí también en la descripción, solo que ahí no usé de estos soportes. Ahorita sí, porque solamente es un nivel el que voy a poner. Y ahora sí se viene la joya de la corona. Vamos a ponerle todas estas joyitas o gemas. Te voy a dejar el enlace de donde las puedes conseguir porque yo la verdad las busqué aquí donde yo vivo y no las encontré la vez que yo fui, entonces mejor las pedí en línea. Me llegaron antes del cumpleaños de Paolo, pero pues no había alcanzado a mostrarte este pastel, entonces ahorita te dejo el link de donde las puedes comprar. De hecho te voy a dejar varios links por si vas empezando, no tienes alguna de las herramientas o andas buscando algo en particular, pues ahí te dejo los links de donde puedes conseguirlo. Yo ya las lavé y las sequé porque estas son de plástico, o sea, no son comestibles. La tendencia es así, aunque ya sé que hay algunas personas que de repente sugieren hacerlas con isomal. Yo no te sugiero eso a menos que seas un experto en isomal, pero tendrías que comprar los moldes, hacer las joyas, estar pintando. Es mucho más trabajo y eso es sumarle dinero a tu pastel. O sea, si lo vas a hacer para vender o si no es sumarle trabajo que no es necesario. O sea, yo sé que hay gente que no le gusta poner cosas que no son comestibles en los pasteles, pero se pueden retirar
tirar y no comértelo. Aparte que no es una decoración pensada mucho para niños. Por eso yo digo que es mejor que las compres. Y esta la verdad es la parte más fácil, o sea, es nada más ir poniendo las gemas. Lo único, fíjate, pues que queden combinados los colores. Si tú quieres usar tonalidades, por ejemplo, vi que aquí venían 2 tonos de rosa, o que quede muy colorido. Yo es lo que estoy tratando, de que no queden colores repetidos cerca. Y pues ten cuidado de no maltratar el pastel. O sea, al momento de despegar las pinzas, a veces mejor yo lo que hago es apoyar un poco con el dedo la gema, tocar la gema, y así no tocamos el pastel y no lo maltratamos. Y ahora lo que estoy haciendo es ir rellenando con perlitas diamantadas entre las gemas. Siento que se ve más bonito y también creo que le voy a poner un poquito de hoja de oro comestible. Y ahora lo voy a terminar con unas cerezas. Al final ya solo le pones una velita y listo. Me encantó esta técnica. Lo bonito que tienen los pasteles, o sea, que están en tendencia, es que tú los puedes personalizar, le puedes poner un poquito más de algo que a ti te guste, puedes hacer combinaciones, por ejemplo, aquí con el estilo vintage, el estilo de las cerecitas, no sé, creo que está muy bonito, son fáciles de personalizar porque les vas cambiando los colores, les puedes poner fotos. Yo pienso que lo importante es que lo hagas, que me digas qué te pareció. Ahorita yo ya tenía mucho que no hacía este tipo de videos, pero hay muchas personas que van empezando y que me han escrito que vieron, por ejemplo, la clase tengo un video que es una clase con duyas, donde les voy mostrando diferentes duyas, los movimientos que debes hacer, y me han dicho que porque ya no he hecho nuevos videos, entonces tenía muchas ganas de hacer este video. Te decía que las gemas las pedí desde hace tiempo y me llegaron hace mucho. Te llegan así como en unos 3 días más o menos. Pero no había tenido tiempo de hacerlo, y lo mejor es que este pastel no solo está súper bonito, o sea, sí se ve así como, ay, es un pastel de gemas, se ve muy bonito, muy elegante, pero lo más importante es cómo está de delicioso, o sea, con unos bizcochos que no sabes lo suavecitos que están, está el relleno súper cremosito. De verdad, no te pierdas el próximo video, la próxima receta, porque te voy a enseñar esta receta que estás viendo aquí. Y algo que siempre pasa cuando vemos una tendencia es que queremos hacerla porque está de moda, pero al final solo se quedan las que de verdad están bonitas y que se sienten especiales. Yo creo que esta es de esas, sí llegó por tendencia, pero cuando la ves ya terminada entiendes por qué gusta tanto. Si te animas a probar esta decoración, hazla a tu manera, juega con los colores, con los detalles, diviértete. A veces solo necesitamos intentar algo nuevo para descubrir una decoración que se puede convertir en tu favorita. Lo que quiero decir con pasteles en tendencia es que la vas a estar viendo durante todo el año, la vas a estar viendo repetidas veces de diferentes colores, o sea que te la pueden pedir mucho. Y puedes hacerla en mini pastelitos, en versión lunchbox cake, puedes hacerla en pasteles más grandes, pasteles de pisos. El punto es que tienes que conocerla. Muchas de las tendencias, o sea, a veces pueden gustarnos o no, pero es importante conocerlas porque lejos de nuestro gusto, o sea, está el gusto de los clientes, y muchas veces hay que saber hacer las técnicas, o saber hacer los pasteles, o conocerlos mínimo, pues porque a veces los clientes te van pidiendo cosas que ven en redes, entonces está bueno conocer de todo. Si haces este pastel, si haces esta decoración y lo acabas de ver por primera vez, pues escríbeme ahí, mándame un mensajito o mándame tu decoración. También puedes mandarme tu foto si has hecho esta receta o si haces cualquier receta del canal. Recuerda que puedes seguirme por mis redes sociales, te las voy a poner por aquí. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. Y durante un par de años, o sea, desde que nació Paolo, la verdad es que he estado publicando menos de lo que lo hacía antes, pero actualmente, o sea, ya estamos como retomando el ritmo y quiero hacer cosas especiales para estas redes sociales, así que te recomiendo mucho que me sigas también por allá. Si aún no te has suscrito, suscríbete. Y bueno, también quiero darle las gracias a los que se han hecho miembros recientemente. Todas estas personas que ponemos siempre por aquí sus nombres son los miembros del canal. Les agradecemos mucho por todo el apoyo. Nos ayudan muchísimo, la verdad, pero si no puedes hacerte miembro, nos ayudas mucho también cuando compartes nuestros videos, cuando dejas algún comentario bonito, cuando interactúas con nosotros. Eso nos ayuda muchísimo. Y pues si quieres ver más recetas deliciosas, no te pierdas estas de aquí. Yo soy Elena y te veo en el siguiente video. Bye.